Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Se me escucha bien? ¿Me veis bien? ¿Sí? Bueno, podéis poner la cámara si queréis, es opcional, ¿eh? Pero que sepáis que la podéis poner. Nada, me presento, ¿eh? Soy Ángela, voy a ser vuestra profesora en esta asignatura, la parte de impartición, la parte de corrección va a ser Patricia, que de hecho la semana que viene se va a conectar un segundito, a nuestra clase y así pues la conocéis. Y bueno, la semana pasada tuvisteis clase con Raquel, ¿no? Que hizo, bueno, que se juntaron esos dos grupos. Yo estaba de baja, ya estoy de vuelta, así que nada, vamos a continuar un poquito con lo que había dejado Raquel. Yo he visto la clase, he visto un poco lo que explicó, supongo que os introdujo también todo el tema de la asignatura, de la actividad, ¿vale? La actividad que tenéis que hacer. Hoy vamos, para que estéis tranquilos con eso de la actividad, que tenéis que hacer ese Padlet, ¿no? Con esos principios. Hoy vamos a explicar los principios, ¿vale? Y vamos a hacer una actividad con el Padlet, porque la gente que no sepáis cómo funciona, ya con esa pequeña muestra que hagamos aquí, ya os pueda servir, ¿vale? Para hacer pues esa actividad que tenéis que entregar. María, qué bien que te he visto la cara por aquí, que ya me gusta, porque si no, aquí parece que estoy hablando a la pantalla y también me gusta poneros cara, ¿eh? Pues nada, ya os explicó Raquel, que yo me voy a encargar un poquito de todo el contenido y Patricia va a ser la persona que va a corregir las actividades y hacer las dos clases complementarias, de explicación de la segunda actividad y de explicación del examen, ¿de acuerdo? Pero no os preocupéis, ya de entrada os digo que ya veréis que el examen de esta asignatura, buenos días, va a ser muy sencillo. Ya veréis que lo vamos a practicar muchísimo en clase, no solo en las actividades, porque las actividades os van a ayudar a hacer el examen, sino también aquí, ¿vale? Ya veréis que intentaremos que las clases sean prácticas, que siempre vemos un problema, lo intentamos solucionar a partir de los conceptos que hemos trabajado, pero iremos intercalando pues, pequeños juegos, pequeñas dinámicas para que empecemos a generar esa dinámica de resolución de esos casos, ¿vale? Porque a mí lo que me interesa, evidentemente, es que aprobéis el examen, eso está clarísimo, pero que esto lo llevéis a la vida real, ¿vale? Que estéis en un centro educativo y cuando tengáis una situación de este tipo, penséis en esa dinámica de resolución. Vale, tengo esta situación, ¿qué hago? ¿Qué tenía que hacer? Analizo esto, cojo esos elementos. Esto para mí es lo más importante, que realmente eso lo podáis implementar dentro del aula, ¿vale? Por tanto, intentaremos siempre hacer ese traslado a esa realidad, que sea dinámico, y practicar muchísimo todo lo que va a salir el día del examen. ¿De acuerdo? Eso vamos a desgranarlo poquito a poquito a medida que vayamos avanzando en esa asignatura. Os comparto el PPT, ¿de acuerdo? Que os tengo que compartir pantalla con el Zoom y vamos a continuar con el tema uno, que nos falta una parte, que es la parte de los principios, que es lo que necesitáis para hacer la actividad, y os lo voy a relacionar un poquito con lo que explicó Raquel, ¿vale? Porque ya he visto dónde se quedó, le quedó explicar un par de cositas, que esto también nos vendrá bien hoy para refrescar, ¿vale? Venga, os lo comparto. Venga, y pongo el chat por aquí. Espera que lo pongo grande. Ahí aquí tengo que reducir un montón de cosas para verlo. Ahora sí. Vale, lo veis bien, ¿no? Cualquier cosa me vais diciendo. Me pongo el chat por aquí. Vale. La semana pasada, vale, dime, Héctor. Un profesor plantea ese problema en una cesta de... Vale, vale. Muy bien que visteis un poco esto, ¿eh? Luego lo comentamos si quieres, Héctor, porque hoy seguimos con todo esto.
porque vamos a hacer la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿vale? Lo dejo por aquí, ¿vale, Héctor? Y cuando hablemos de eso, de hecho, opinión y de cómo miramos la realidad, lo recuperamos, ¿de acuerdo? Que eso lo veremos al final un poco de la clase. Esto es súper importante, de hecho, ¿eh? Esa mirada que tenemos hacia la realidad, porque va a determinar muchísimo en cómo vamos a actuar. Y eso será la parte crucial que os voy a repetir cada día, y ya veréis, es que mira, te has hecho pesada y todo, pero no, es que teníamos que tener esa mirada, porque si no, evidentemente, estaremos opinando, haciendo juicios, prejuicios, todo desde una visión muy individualista, ¿no? Luego lo vemos, eso de la perspectiva, de los sabios ciegos, que es lo que tenéis en el foro. Y además os pondré otro vídeo, también haremos otra prueba de esto. Bueno, la semana pasada, Raquel, os introdujo un poquito el tema, que es el tema uno. Además, esta asignatura a mí me gusta muchísimo porque ya veréis que de entrada, claro, el tema uno es como muy teórico, ¿no? Porque en cualquier materia, ya lo sabéis, hay que sentar unas bases, unos conceptos para poder entender la realidad. Eso está claro, ¿no? El tema uno es de esos conceptos teóricos que debemos entender para luego focalizarlo y acabar en lo que es el aula, las funciones que tendremos como tutores, cómo me tendré que comunicar con los demás docentes, y es importante. Y como esa asignatura va un poco de macro a micro, es decir, entendemos lo que es la orientación, entendemos cuál es esa orientación dentro de FP, que la vamos a ubicar en la FP, vamos a ubicarla en el centro, en nuestro perfil y, por último, en la hora de tutoría, ¿no? En el aula, concretamente con la gestión de todas las situaciones que nos podamos ir encontrando en el día a día. Por tanto, es esa mirada que debéis siempre tener clara para entender esta asignatura. Esos son los objetivos, es solo un poco siguiendo lo mismo que explicó Raquel. Y hoy vamos a seguir con el mismo problema, ¿vale? El mismo problema que ya os explicó, os introdujo Raquel el otro día. Es la misma situación que de hecho he visto que hicisteis ese trabajo de resaltar, ¿no? Cada punto que he visto la clase. Por lo tanto, vamos a coger esa misma situación y vamos a seguir analizándola, ¿no? A partir de esos elementos que ya tenemos, vamos a pensar cómo enfocamos esta situación a través de esos principios de orientación que son necesarios que sepamos, que es esa parte de conceptualización teórica que hay que integrar, ¿no? Para poder atender a esa situación y evidentemente luego, ya veréis que como cuando vayamos avanzando en el temario, eso se traducirá en ¿qué? En marcar un objetivo, en marcar una línea de acción, voy a pensar qué instrumento o técnica utilizo para resolver ese problema. Es decir, eso se va a desencadenar de ese tipo, de esa manera, y al final tendremos un plan, ¿no? De actuación, una programación de cómo yo resuelvo una situación conflictiva, una situación compleja, ¿no? Dentro de mi aula o dentro del centro donde estoy trabajando. Luego lo recuperamos, porque antes de llegar aquí es necesario pues, explicar esos principios, ¿no? Esos conceptos que debemos entender. Con Raquel visteis un poquito la evolución del concepto de orientación, ¿no? Os explicó un poquito, pues, en las diferentes normativas cómo se ha trabajado la orientación. ¿Esto va a salir en el examen? No, ya os digo de entrada que no va a salir nada teórico, es decir, no tenéis que saber de memoria cuándo salió el concepto de orientación, cómo se da en la normativa, no, porque esto yo lo puedo consultar, ¿no? En la normativa actual que hacemos con la orientación, esto no va a salir, no os preocupéis, porque no, eh, eso son cosas que podemos ir consultando y que tenemos a mano. ¿Qué es lo que va a salir? Cosas que yo puedo implementar, cosas que yo tengo que entender, comprender y luego, evidentemente, pues solucionar el caso, ¿no? Tanto, todo lo que explicó Raquel es para introducir. Hay que entender de dónde viene la orientación y, sobre todo, la manera que tenemos de verla.
¿no? Porque si visteis en la evolución, no siempre la orientación se ha tomado de la misma forma, ¿no? Antes, seguramente en vuestra época, ¿no? De estudio, ¿qué era orientar? Seguramente era, pues, daros, bueno, un pequeño test, ¿no? O nada, o directamente un pequeño test para ver qué potencialidades teníais o qué intereses y ya está, a ver por dónde teníais que seguir en un futuro o incluso nada, ¿no? Que María dice, nada, pues sí, exactamente. Y yo solamente recibí un test de intereses y ahí me decía, bueno, pues tienes que ir a estudiar esto o tienes que hacer ese FP o tienes... Pero eso no era nada personalizado, no había un acompañamiento, ¿no? Hacia el alumnado y por tanto solo se trataban esa parte de más vocacional. Estábamos muy perdidos, ¿no? Y eso se ha trabajado muchísimo. No digo que aún no se tenga que trabajar más, porque yo pienso que el tema de la orientación aún es un tema que hay que destinar muchos recursos, ¿vale? Porque falta mucho trabajo aquí. Exactamente, ¿no? O si hacías BUP, o si hacías FP. Todo el tema de FP, que ya veréis que también lo vamos a sacar, ¿qué pensáis? Porque seguramente en vuestra época acceder a un FP, ¿qué era? ¿Creéis que era una opción que se valorara de manera muy positiva? Era de migrante, estaba mal visto, ¿no? Como, bueno, pues mira, no te va bien los estudios, eras un fracaso. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Eh? Yo siempre, bueno, tengo un montón de historias de este tipo, ¿no? Incluso en mi familia, mi hermano era un ejemplo de manual de lo que pasaba, ¿no? ¿Eso se ha cambiado? ¿Ha cambiado, creéis o qué? Esa percepción que tenemos de la FP ha cambiado, ¿eh? Claramente ahora, evidentemente, porque una de las razones que ha cambiado es porque se ha visto que FP, al final, la gente que hace un FP sale mucho más bien preparado, muchas veces, que la gente que hace universidad, porque hay, ¿no? Como dice Iván, esa empleabilidad, que hay unas competencias prácticas, que hay experiencia, hay oportunidades, ¿no? Que hay un contacto directo con lo que al final llegarás a ser, ¿no? Por lo tanto, se ha visto que tiene mucho potencial, oportunidades reales de empleo, adaptación a la vida. De hecho, cuando veamos, por ejemplo, las funciones que tendréis como tutores, cuando trabajéis en FP, hay el tutor de dual también que se le llama, ¿no? Que es cuando tenemos esa formación dual que es tanto teórica como práctica y también hay una función por parte del tutor, ya lo veremos. Eso difiere evidentemente de secundaria y bachillerato. Las funciones que tiene un tutor dentro de FP pueden ser ligeramente distintos que el que tiene en secundaria. ¿Por qué? Porque en secundaria también otra cosa que cambia es que tenemos contacto continuo con la familia. En FP eso ya cambia, ¿no? Porque dependiendo de en qué nivel estamos, ya no tenemos ese contacto con la familia. Ha cambiado el relato también, ahora ya no se estudia, sí, exactamente, el relato ha cambiado, bueno, y eso lo vamos a ver, ¿eh? De hecho, este debate que ahora hemos empezado aquí, lo vamos a tener durante toda la asignatura, porque veréis que también en un momento dado os voy a dar como cifras, ¿no? Exactas de cómo ha ido cambiando todo esto porque está bien que también tengáis una opinión crítica sobre ello, porque si trabajáis en FP, debéis ser conscientes, ¿no? Que también tenéis la responsabilidad de transmitir todo esto, de cambiar esa realidad, ¿no? A ti te pasó al revés. Pues es que además es que desde FP puedes ir a la universidad y eso antes era como, no puede ser, ¿no? Si vas a FP nunca llegarás a la universidad, ¿no? Por tanto, es verdad que el discurso ha ido cambiando. Exactamente, Héctor, exactamente. El contexto cambia y eso también lo vamos a ver y es muy importante siempre considerar el contexto.
Hoy que vamos a seguir con eso de las fábulas, con ese problema que habíais puesto aquí, ya veréis que la manera que yo tengo de mirar la realidad va a ser importantísimo para saber cómo actuar, ¿vale? Que es lo que un poco lo que vamos a terminar de hacer hoy. Tanto, cogiendo ese concepto de orientación, que no solamente se ubica en la parte de vocacional, ¿no? O la parte de dar técnicas de estudio, mira, ese alumno le cuesta un poquito, pues le vamos a ayudar a hacer tal, ¿no? Y le damos alguna técnica. No, no se tiene que ubicar solamente aquí, sino que una orientación, sobre todo ahora ya focalizamos en la formación profesional, tiene que dar acceso, es decir, el alumno, alumna tiene que tener acceso a recursos de calidad, ¿eh? Y tener los elementos suficientes para qué, al final, para tomar una decisión. Para hacerse una autoanálisis de qué es lo que me va bien, cuáles son mis potencialidades, qué es qué me cuesta, qué recursos necesito para mejorar lo que me cuesta, ¿no? Que evidentemente hay que abarcar también las salidas, qué salidas tengo, dónde me veo mejor, cómo puedo, todas las competencias que requiere el mercado laboral, porque ya veréis también que hoy en día es decir, tiene mucho más valor que seas competente en trabajar en equipo, que tengas iniciativa, que seas proactivo, en que tener muchos títulos aquí. ¿No creéis? Es decir, hay que enseñar todo esto también. Debemos educar al alumnado con esas competencias y con un pensamiento crítico, ¿no? Que sepan realmente solucionar esas situaciones y a nivel personal también, porque ya veremos que la orientación tiene mucho que ver también a nivel de valores, a nivel de gestión emocional, a nivel de autoestima y que esto será también una parte importante que deberemos trabajar, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo, ¿eh? Por tanto, es importante ubicarnos aquí. Cuando ya entendemos o miramos la orientación de esa forma, hay que hablar de esos principios, ¿de acuerdo? Es necesario todo esto y nos queda mucho trabajo en temas de educación emocional, madre mía, muchísimo trabajo. Lo veremos, ¿eh? De hecho, la educación emocional va a ser uno de los recursos que vamos a trabajar para solucionar ciertas situaciones que veremos, ¿vale? Porque como os he dicho, vamos a hacer como macro, es decir, de lo concepto a lo práctico. Por lo tanto, cuando entendamos todo esto, vamos a ubicarnos dentro del aula y dentro del centro y vamos a explicar situaciones de qué, situaciones de acoso, situaciones de conflicto, situaciones de disrupción, situaciones donde hay una violencia, todo esto. ¿Y qué recursos tenemos para poder abordar todo esto? Vamos a ver algunos, hay muchísimos más, ¿vale? Es imposible verlos todos, pero vamos a, desde esta asignatura se han elegido pues cinco o seis, las más importantes, para que tengáis una primera, bueno, un primer bagaje, ¿no? De recursos ahí para empezar a trabajar con esas situaciones, que luego, desde la experiencia, evidentemente, vais a conocer muchos más. Y los vais a ir readaptando, aprendiendo, que eso es lo más importante. Nunca dejamos de aprender, nunca. Tanto vamos a ver un poquito esos principios que guían esa orientación educativa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de principios? Es en los pilares, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos. Por tanto, si yo tengo esa mirada de la orientación que abarca diferentes variables, no solo la parte vocacional, sino que tiene que englobar todo lo que envuelve a una persona, por tanto, la parte personal, la parte emocional, la parte vocacional, la parte de técnicas de estudio, ¿no? La académica, etcétera, etcétera. Tengo que establecer unos principios que me van a guiar, me van a ayudar a pararme un momento y decir, vale, si yo quiero seguir esa guía, ¿no? Esa manera de ver la orientación, tengo que marcarme ese principio para luego decir qué objetivo me marco, qué recurso voy a utilizar, ¿sí? Es un poco el primer paso para empezar a resolver esas situaciones, ¿vale? Tal vez ahora decís, oye, es que esto
me hace raro de entender o lo veo muy teórico, es normal, que tengáis esta sensación, pero de verdad que confiad porque llegará un momento que vais a entender todo el proceso, porque tiene todo una lógica coherente para poder llegar a hacer, a describir muy bien esa programación, ¿vale? Es parte un poquito de que tenemos que empezar, ¿no? Por ese paso. Entonces, ¿qué principios vamos a ver? ¿Qué es lo que os pide la primera actividad? El antropológico, ahora lo detallamos todo, el evaluativo, de prevención, desarrollo, intervención social, ¿vale? Son los 5 principios que nos pueden guiar, eh, bueno, en cómo yo voy a ver la realidad y la voy a solucionar, ¿vale? El antropológico, ¿qué significa? El principio antropológico al final será todo aquello, todas aquellas acciones, actuaciones que yo voy a hacer que requieran o que derivan un poco de ese concepto que tenemos de persona. Por tanto, yo quiero atender personalmente a ese alumno porque veo que tiene unas necesidades específicas o porque tiene dificultades para esto, por tanto, yo quiero que todas mis técnicas que yo haga, programas que yo aplique, estrategias, etcétera, etcétera, vayan dirigidas exclusivamente a esa persona en singular o a un grupito que tengan las mismas necesidades, ¿vale? Es tan simple como esto. Por tanto, luego vamos a poner ejemplos, ¿eh? De hecho, vamos a hacer la práctica con Padlet, donde os pediré que imaginéis qué podríamos hacer aplicando ese principio antropológico. Por ejemplo, ya os digo aquí que nos vendría muy bien hacer, pues reunirme, hacer una entrevista personal con ese alumno, ¿no? Porque yo voy a tener un contacto muy directo, lo voy a acompañar, ¿no? Lo voy a escuchar, por tanto, eso sería una técnica que yo podría aplicar desde el principio antropológico. ¿Sí? ¿Me entendéis por dónde voy? Es decir, es el principio teórico que luego va a respaldar un poquito lo que hagamos en la práctica. Más o menos, sí, Héctor, es lo digo, no os agobiéis porque de entrada esto parece muy difícil, ¿vale? Porque ya, bueno, ya hace muchos años que hago esta asignatura y es un poco lo que he visto, ¿no? Que lo es un poco difícil, pero luego de verdad que esto lo vais a hacer estupendamente porque vamos a practicar muchísimo esto. Os voy a poner muchísimos casos, vamos a ver distintos casos en una misma clase, ¿vale? Sí, 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 pero María, aquí ya veréis que, buena pregunta, ¿eh? Porque ya veréis que, es decir, en un caso, luego cogeremos el mismo caso que trabajasteis con Raquel y vamos a pensar qué principio aplicaría, ¿vale? ¿Los vamos a aplicar los 5? La respuesta es sí. Sí, porque es la visión que yo tengo de la orientación, que es a nivel de persona, ¿no? Y a nivel de todas estas que vamos a explicar ahora. Pero cuando estamos ante un problema, ¿creéis que yo los puedo aplicar todos a la vez? Es decir, yo digo, vale, pues haré una entrevista. Es imposible, ¿no? Por tanto, aquí la dinámica de pensamiento, que es lo que yo os decía, que es lo que yo quiero conseguir, que tengáis ese mecanismo de resolución de problemas, es porque yo tendré que elegir, ¿vale? Es decir, ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Y qué es lo que voy a trabajar una vez trabaje esto que es lo más urgente? ¿Me entendéis? Por tanto, en un caso vais a tener que elegir qué 2 principios son los más importantes. ¿Eso quiere decir que los demás no los trabajemos? No, se van a trabajar, pero primero tendré que aplicar uno. Y ahora lo veremos con el caso, para que lo podáis entender bien. Tanto, el siguiente será el evaluativo. Ya veréis que el principio evaluativo suele aparecer muchísimo porque es aquel que hacemos un diagnóstico. Nos viene muy bien para, eh, bueno, son todas aquellas acciones o técnicas que yo voy a hacer para lograr tener todos los elementos para saber qué ha pasado aquí, ¿no? Hago un diagnóstico de la realidad. Y esto lo vamos a ubicar con esto que decíamos de la fábula. Porque si yo solamente miro el caso así y no veo lo demás, ¿creéis que voy a dar una buena solución a la situación?
¿Creéis que voy a acompañar bien el alumnado si solamente lo miro desde mi óptica? Mira, tengo estas gafas, me pongo esas gafas y lo miro así y ya está, ¿no? No veo todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? El contexto, dónde está ubicado ese centro, cómo es la familia, de dónde viene, ha venido aquí porque ha querido, está motivado, tiene una buena autoestima, se relaciona con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, hago un diagnóstico de lo que le está pasando. Por lo tanto, uno, abarco a nivel de persona, personal. Exactamente, por ejemplo, sí, 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 totalmente de acuerdo, Pelayo, exactamente es así. Y eso es lo que intentaremos aprender en esta asignatura, es siempre mirar la realidad desde esa óptica, desde una mirada global, desde una mirada integral del alumno. Porque yo, eh, bueno, luego os hago ese ejercicio, porque os quiero poner algo antes de contaros todo esto, ¿eh? Seguimos. El de prevención son todas aquellas actuaciones que están dirigidas al final a reducir que pase algo, ¿no? A reducir riesgos. Tanto que aquí, si yo os cuento, por ejemplo, pues voy a hacer un programa al principio, estamos al inicio de trimestre, los alumnos son nuevos, yo entro como tutora y resulta que a nivel de centro pues decidimos hacer un programa de prevención de acoso escolar. Pues eso será, estoy aplicando el principio de prevención porque de momento no tenemos ningún caso porque estamos en el primer trimestre, pero estoy actuando ya para que no venga un problema de este tipo. ¿Sí? Por lo tanto, este principio es fácil de entender porque son aquellas actuaciones que hacemos no una vez tengo el problema, sino para prevenir que aparezca. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Aquí son, normalmente encajan pues todas esas actuaciones que podemos hacer, porque en la hora de tutoría yo voy a trabajar muchas cosas, ¿no? Pues si yo en mi hora de tutoría resulta que hago un taller de sensibilización sobre el cambio climático, al final estoy haciendo también prevención o sobre, bueno, o sobre cuestiones, ¿eh? Ese es el más claro, ¿eh? Lo veis clarísimo. Ahora cuando veamos el caso ya veréis que los demás también. El siguiente, el cuarto es el principio de desarrollo. Ya veréis que nuevamente este principio para mí, de hecho, es como que ya lo trabajas con los demás, porque el principio de desarrollo significa que yo voy a hacer una actuación en función, respetando un poco la etapa evolutiva del alumnado. Pero es que al final, si yo lo trabajo a nivel individual, que será más personalizado, que será el antropológico, ¿no creéis que yo ya estoy respetando un poco la etapa evolutiva de aquella persona? Porque es lo que quiero, ¿no? Acompañarla, darle los recursos necesarios, ¿no? Pero bueno, aquí podría encajar pues cualquier programa, plan de actuación que hace el centro, tal, que lo hacemos destinado, pues mira, yo tengo a nivel de centros, pongo un ejemplo, pues yo qué sé, hacemos un programa bueno, de gestión emocional, ¿no? ¿Creéis que yo ese programa, las actuaciones que voy a hacer, es decir, pues un taller, una dinámica, una entrevista grupal, puede ser el mismo para todos los niveles? ¿Será el mismo para formación básica o ciclo superior? Para nada. Por tanto, tengo en mente, ¿no? Tengo presente ese principio de desarrollo, porque la etapa evolutiva es diferente. Este, sobre todo, en secundaria se utiliza muchísimo. No tiene nada que ver un alumno de primero de eso que un alumno de cuarto de eso. ¿Sí? Y lo veis más claro, ¿no? Tanto aquí es que simplemente respetamos el momento, la etapa, mucho de la edad. Aquí ya veremos que en FP lo que nos pasa es que la diversidad que podemos tener en el aula no es la misma que tenemos en secundaria, ¿no? No proviene, perdón, no proviene de lo mismo que vemos en secundaria, porque en secundaria todos tienen la misma edad, ¿no? En un mismo grupo. ¿Y en FP qué nos pasa? ¿Tenemos la misma edad o podemos tener una variedad de edades? Es heterogéneo totalmente, ¿no? Heterogéneo de edades, heterogéneo de dónde proceden, de cultura.
Es más, se juntan ¿por qué? Por familias profesionales, ¿no? Por interés de aquella familia profesional. En secundaria no. ¿De acuerdo? Esto también lo terminaremos de pulir. Y por último, el último también lo vais a entender súper bien, es el principio de intervención social, ya lo dice, ¿eh? Intervención social. Por tanto, son todas aquellas actuaciones que yo lo que pretendo es mejorar las relaciones, ¿vale? Las relaciones sociales entre qué? Entre yo como docente y yo como tutora con mi alumnado. Las relaciones entre alumnos, las relaciones entre familia y escuela, entre alumnos y centro, ¿sí? Por lo tanto, eso va a mejorar. Bueno, aquí podemos hacer, pues ya veremos técnicas también que vais a poder implementar para trabajar esto, pero bueno, una, por ejemplo, es una dinámica de grupo. Todo el mundo sabe que es una dinámica de grupo, que es como ese juego que hacemos para mejorar bueno, un objetivo que nos marcamos. Aquí trabajamos mucho la relación, ¿vale? Por lo tanto, visto estos 5 principios, más o menos ha quedado claro. Eso tranquilos, ¿eh? Porque lo iremos viendo, ¿eh? Pero más o menos. Yo quiero que aquí tenéis un resumito ¿vale? Para que lo veáis bien. ¿Eh? Antropológico, cuando yo pienso en la persona como ser individual y social, ¿vale? La persona, yo la quiero acompañar y por tanto me voy a atender. Ahora vamos a practicar los ejemplos. De hecho, Héctor, los vais a decir vosotros y yo os iré diciendo, ¿eh? Vamos a hacer un poco ese ejercicio. Evaluativo, hago un diagnóstico de la realidad, prevengo, el preventivo que prevengo para reducir riesgos, desarrollo, tengo muy en cuenta esa etapa evolutiva y de intervención social, quiero mejorar la relación, las interrelaciones entre personas. Por tanto, vamos a hacer ese pequeño ejercicio, si me pasa. Tenéis aquí el Padlet. El Padlet, ¿todo el mundo lo sabe utilizar o la primera vez que escuchasteis fue cuando Raquel os explicó que la actividad la tenéis que hacer por Padlet? ¿Lo habéis revisado un poquito? ¿Sabéis cómo funciona? Perfecto, Jesús. Si os pongo el link por el chat, sí. Estoy aprendiendo, no la hemos usado. Bueno, algunos sí, algunos no. Por eso hacemos ese ejercicio, ¿vale? Vamos a usar el Padlet y así os enseño, para la gente que no lo sepáis, cómo funciona y así, ya de entrada, pues mira, practicamos eso de los ejemplos y veis cómo se hace para hacer la actividad, ¿vale? Os pongo el link aquí, a ver si podéis abrir. Yo voy a compartir ahora la otra pantalla, ¿vale? Porque voy a entrar también en el Padlet y me voy aquí y os explico, ¿vale? Perfecto, estupendo. Pues voy a compartir esto. Ya veis, ¿vale? ¿Qué veis aquí? Yo os he puesto los 5 principios, ¿vale? ¿Y qué os pido aquí? Pues que digamos ejemplos que creéis, es decir, cuando yo digo ejemplos, digo actuaciones. Ahora no sabemos qué son técnicas, qué son instrumentos, no lo hemos estudiado aún. Por lo tanto, tranquilidad cuando tengáis que hacer la actividad, porque sabemos que esa actividad viene de vuestra experiencia y de lo poco que hemos explicado aquí, ¿vale? Por lo tanto, queremos partir un poco de ahí. No sabemos, no pasa nada si no sabéis cuántas técnicas hay o cuántas dinámicas hay que yo pueda, eso lo vamos a aprender, ¿vale? Por tanto, no os preocupéis por eso y tranquilidad, porque esta asignatura requiere, cada día avanzamos un poquito más hasta que llegamos al final y veis la lógica y además ya veréis que yo con los años que he hecho esta asignatura, he ido elaborando pequeños materiales que os vienen muy bien para hacer esas pequeñas actividades que veréis. Y ya veréis que os voy a pasar una chuletita que yo le llamo chuleta porque los alumnos siempre me lo han dicho, que viene muy bien, que es donde vais a tener todo lo necesario para resolver el examen y para resolver los casos en la vida real, ¿vale? Porque esta infografía, que es una chuleta un poco así, os va a ayudar muchísimo, pero hay que empezar primero ¿no? A desglosarlo. Tanto aquí, el Padlet, la gente que no sepáis cómo funciona, que simplemente pues yo voy haciendo esas publicaciones, ¿no? Yo pongo aquí publicar, puedo poner un enlace, adjuntar un documento, una imagen, etcétera, etcétera, pues escribo aquí, puedo describir aquí, es decir, todo lo que quiera y pongo publicar, ¿de acuerdo?
Lo divertido del Padlet, si lo utilizáis en clase, que antes he visto que sí que alguien lo decía, ¿no? Jesús, ya lo hemos usado en varias asignaturas, perfecto. Eh, que podéis poner, eso ya cuando lo trabajéis con vuestro alumnado, ¿eh? Y yo puedo poner, por ejemplo, aquí, pues comentarios. Aquí yo pongo comentarios. Puedo poner, si vais aquí, si vais aquí, ¿dónde era esto? Aquí, compartir. Aquí puedo compartir los enlaces. Luego aquí puedo poner el fondo en lo que quiera, ¿no? Y lo que me gusta mucho es esto de aquí. Puedo yo poner reacciones, que la gente diga me gusta. Puedo poner emoticonos, puedo votar, porque en algún momento lo podéis utilizar en clase y decir, vale, vamos a votar la opción que creáis que se encaja más a esta situación. Pues votamos, ¿no? Hay todas esas opciones para poderlo trabajar in situ, ¿eh? En el aula. Y si no, el Padlet nos viene muy bien para hacer ese mural. Tanto aquí, el objetivo de esta pequeña actividad es que hagáis comentarios aquí a cada principio sobre qué podría encajar aquí. Por ejemplo, yo en el preventivo he dicho que podría hacer pues un programa, un programa de gestión. No, de gestión emocional no había dicho aquí, perdonad. Aquí, un programa de gestión emocional adaptado a cada etapa, ¿vale? Y lo publico. Venga, vamos a hacer ese pequeño ejercicio entre todos. A ver, el antropológico, ¿qué pensáis ahora sin saber nada, ¿no? Sin saber qué técnicas existen, instrumentos? ¿Qué pensáis que podríais hacer con un alumno para acompañarlo de manera personalizada? ¿Qué creéis que podríais hacer? Tutorías, muy bien, exactamente, una tutoría, ¿no? Una entrevista, que ya veréis que más o menos hablamos de lo mismo. ¿Eh? Es decir, la entrevista personal ahí viene muy, muy bien. Aquí el antropológico también ya veréis que hay una técnica que os vamos a explicar en su momento, que viene muy bien, que también es para acompañar de manera personalizada al alumno. Conversación informal, claramente, darle confianza, entrevistas personales, realizar dinámicas en clase para conocer mejor a los alumnos, perfecto. De hecho, algunas técnicas que podéis poner aquí, ¿no creéis que también encajan en otros principios? Aquí que el custodio brújula, que no sé quién es, ha puesto realizar dinámicas en clase para conocer mejor a todos los alumnos. Está súper bien ponerlo aquí, mira, qué bien. Sara, muy bien. Pues lo que has puesto tú, Sara, ¿no crees también que me vendría muy bien en el principio evaluativo? Porque una dinámica me puede ayudar a diagnosticar un poco la realidad. Por tanto, se puede poner perfectamente. Ahora estamos diciendo ejemplos sin contextualizar. ¿Qué nos falta aquí? Poner un contexto, ¿no? Es muy difícil, pues, decir, porque una cosa la podría poner aquí y la podría poner en otro sitio. Aquí falta contextualizar, evidentemente, tener todos los elementos para decir qué voy a hacer primero, ¿no? Héctor, hacer un corto por equipos. Pues mira, eso sería genial, un muy buen ejemplo, ¿eh? Aquí, ¿qué más? Lina ha dicho encuestas para conocer el grupo y su entorno familiar, encuestas, entrevistas, las tutorías. Vale, muy bien, vamos al evaluativo. ¿No creéis que aquí la entrevista también es muy importante? ¿Y la tutoría? Y no solo con el alumno. Es decir, si yo tengo una situación que yo he detectado que hay un malestar, una situación compleja, ¿voy a hacer entrevistas solo con el alumnado o con quién más? Si yo tengo que recopilar todo. Con el claustro, exactamente. Tutores, claustro, incluso habrá momentos que tendremos relación con profesionales externos, ¿vale? Mirar en el patio, sí, sí, exactamente podría ser una acción que me ayudara a hacer un diagnóstico totalmente, ¿eh? La familia, ¿vale? Por lo tanto, es todo aquello que me ayude a mí a recabar toda la información para saber qué tengo que hacer luego, ¿vale?
Porque luego me dirá, vale, pues mira, la familia me ha dicho esto, los docentes me han dicho esto, tal, no sé qué, pues mira, estamos ante realmente una situación en que ese alumnado se ha visto desbordado, por tanto lo tenemos que ayudar de esa forma, ¿sí? Hablar con la familia, los compañeros, muy bien lo que decís, es que veo que mira un poco en los patios y creo que es básico, sí, sí, sobre todo en secundaria. Secundaria, claro, FP, pensad que con la edad que tienen, a veces el patio se van, no están ahí, no, no es como, no es la hora de paz, sino se van fuera del centro. ¿No? Mira, ahora que Marcos, que hablas de series, también os voy a dar, van a salir algunas series, que están muy bien. No sé si habéis visto, por ejemplo, la serie de Rita. ¿La habéis visto o no? Vale, pues esta os la aconsejo un montón. A mí me encantó, evidentemente es un contexto Rita, tal cual. Os la pongo por aquí, Rita, ¿vale? Física o química, bueno, eso ya no es que yo también la vi, física y química es de un poco de nuestra época, ¿no? Pero esta que os digo de Rita viene muy bien, está ambientada en países nórdicos, ¿eh? Por tanto, la educación ahí ya veréis que también va bien para ver cómo es la educación ahí, que es una pasada, ¿no? Los espacios que tienen en los centros, cómo se gestionan, pues todo es una pasada. Pero viene muy bien porque Rita también es como tutora de un grupo y ves un poco cómo está solucionando casos que se va encontrando, ¿no? Yo os la recomiendo un montón. Y luego, pues, un montón de películas. Bueno, y si hablamos ya a nivel de gestión emocional y de situaciones que hablaremos aquí también, de acoso, de bullying, y de todo esto, ahora recientemente pues hay algunas que son muy buenas para trabajar este tema, ¿eh? La de pubertad, la de adolescencia, todo esto, yo os recomiendo que si no lo habéis visto, que lo hagáis, porque es importante ver esas realidades porque, para ver cómo atendemos a todo esto, ¿eh? Ambos brutales. ¿Vale? Es decir, todo esto va a ir saliendo porque vamos a trabajar la parte emocional también, ¿eh? Y no solo aquí, sino que en algunas otras asignaturas tal vez también se mencione, todo esto. Vale, veo que habéis empezado a escribir a preventivo, ejercicios para el desarrollo de habilidades sociales, muy bien, actividades grupales en el aula, todo el tema de emocional, de prevención de acoso, acciones, exactamente, muy bien, estoy leyendo, establecer normas, muy bien, establecer normas. Aquí está muy bien que hayas puesto esto porque lo vamos a ver precisamente. Vamos a ver que el primer día que yo tenga tutoría con mi alumnado, será muy importante establecer unas normas. Ya veremos cómo lo tenemos que hacer, ¿vale? Para que sean unas normas negociadas, realmente justas, y vamos a ver todo esto. Y no solo las normas, sino la gestión de las sanciones. Vamos a hablar de la sanción también. Vamos a hablar de qué hacemos. ¿Expulsamos? ¿Es una buena sanción? La expulsión hace que el alumno realmente reflexione sobre qué ha hecho. Bueno, vamos, si veis, ya os doy un poquito de pistas de cómo iremos desglosando esta asignatura, ¿eh? De desarrollo, apoyo, colaboración con profesionales del ámbito de la psicología, muy bien, ¿eh? Guiada al futuro, Manuel dice, ¿no? En temas de intervención, estupendo, coordinar acciones. Bueno, si veis, mira, yo ahora no os puedo decir, oye, esto está mal. No, porque esto es lo que quería que saliera, ¿eh? Unos ejemplos sin contextualizar, porque no sabemos qué está pasando en nuestra aula, pero ya nos viene, bueno, nos dan un poquito las primeras ideas que yo podría hacer. Por tanto, en la actividad que tenéis que hacer, ¿qué es lo que vais a tener que implementar? Escoger dos principios y justificar el por qué son importantes trabajar esos dos primero. Porque en cada situación no todos serán de carácter urgente, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, os lo voy a pasar luego, ¿vale? Os voy a hacer una captura de pantalla también. Bueno, el enlace lo tendréis abierto, sin problema, pero os voy a hacer una captura de pantalla y os lo voy a poner en el PPT, ¿vale? Que el PPT os lo subo luego. Por lo tanto, yo me voy otra vez donde estaba, que estábamos aquí, ¿vale?
Y ah, ponemos el caso, ¿vale? Recordamos, ¿os acordáis del caso que resaltasteis un poco las partes principales? ¿Qué dijisteis con Raquel? ¿Por qué era importante saber el periodo, la temporalización, es decir, dónde me ubico? ¿Es lo mismo? ¿La acción que yo voy a hacer será la misma si estoy en el primer trimestre que en el tercero? No será la misma, ¿no? Porque yo ya voy a conocer el alumnado. La etapa es muy importante, ¿eh? El primer curso, ¿no? Y luego, ¿cuáles son los sujetos que están implicados, ¿no? Estamos hablando de un problema, de una dificultad de un alumno en concreto, o eso tiene una reacción, o estamos hablando de un problema que afecta a nivel de grupo. Luego, otra cosa importante, si una cosa que afecta a nivel personal, ¿no creéis que yo también la puedo trasladar a nivel de grupo para trabajarlo y así hacer prevención? ¿Vale? Es decir, todo está conectado al final. ¿Eh? Y la mirada que tenéis hacia esa realidad será crucial. ¿Eh? Héctor, ¿qué no entiendes? Dime, puedes poner el micro, si queréis. Trasladarlo al aula, al grupo, quieres decir. Un problema personal, trasladarlo al grupo. A eso supongo que sí, quizá es foco de desigualdad. Vale, vale, porque, Héctor, porque estamos hablando ahora muy general. Hay que poner ejemplos para entenderlo, ¿no? Es decir, sin que la persona se siente cuestionada. Es que depende de la situación, ¿eh? Ahora tal vez pensáis en una situación más de acoso o más a nivel de autoestima. Esto no lo vamos a trasladar a nivel de grupo en el sentido de que y diremos, hay un alumno que se siente así, sin decir nombre. No, eso no lo vamos a hacer de esa forma, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, si un alumno tiene una dificultad, por ejemplo, de organizarse su tiempo, voy a poner algo facilito de entender, de llegar a casa, organizar mi tiempo y decir qué voy a hacer primero, ¿no? Si eso ayudo a ese alumno, ¿no creéis que yo un día puedo dedicar una hora de tutoría para decir, venga, vamos a hacer una práctica de eso, que de hecho lo vamos a ver un poco de habilidad cognitiva que se le llama, ¿no? Que es cómo practicamos la manera que tenemos de, pues, de solucionar algo cuando yo me encuentro un problema. Que no lo pongo, no lo focalizo en un alumno. O bueno, un ejemplo también que pudierais entender aquí. Imagina que hay una pelea en el patio, ¿vale? Entre dos alumnos. Yo primeramente lo que voy a hacer con urgencia es solucionar ese problema. Ya veréis que hay técnicas aposta para atenderlas, ¿no? Pues haré mediación, primero voy a hacer contención, es decir, los voy a separar físicamente, voy a hacer una mediación entre ellos dos y seguramente yo voy a optar para hacer una entrevista individualizada con cada uno de los dos para entender ambas partes, ¿vale? Y hacer esa mediación. Ese problema de pelea, ¿no creéis que luego yo lo puedo trasladar en clase y hacer una dinámica de confianza, por ejemplo? Una dinámica en el que se establezca mejor la relación que tienen los alumnos entre ellos, para apaciguar un poco esas peleas que se puedan pasar pues fuera. ¿Vale? Ahora lo ves mejor, Héctor. Es decir, en un caso personal, no es que yo ponga ese caso luego en clase y todo el mundo sepa lo que ha pasado. No, es que cojo ese problema y actúo como oportunidad de aprendizaje para todo el resto. ¿Eh? Alba decía, hacer un taller para todos, exactamente, exactamente. Y así pues hago un poco de prevención. ¿Eh? Hoy, a pesar de que todos no sabíamos usarlo, exacto, por ejemplo, sí, lo del Padlet, ¿no? Es como, bueno, pues mira, vamos a... eso, pero es si yo hubiera detectado un caso, por ejemplo, ¿no? Héctor me hubiera venido y me hubiera dicho, es que no hay maneras, que no me sale, es que... Y yo lo hubiera ayudado y de golpe veo, vale, pues eso tal vez si le cuesta a él, tal vez hay más alumnos o alumnas que les pasa, por tanto, lo cojo y lo hago como y yo aquí he dicho la dificultad que tiene el alumno en concreto, el que he puesto Héctor como ejemplo, es igual. No, no lo he dicho, ¿no? He dicho, bueno, vamos a practicarlo porque esto lo tendréis que usar
no solamente en la actividad, sino también en la vida real. Por tanto, ya hago un poco esa prevención, ¿no? Me anticipo. ¿Veis un poquito? ¿Vale? Por tanto, yo en cada caso particular voy a utilizar todos los principios, pero tendré que elegir primeramente los dos que son más urgentes, ¿eh? A ver, hay otro tema que lleva varios días rondando en la cabeza. Nuestros alumnos de FP y han tenido un recorrido, un aprendizaje. No creo que no sea oportuno probar cosas nuevas y enfocarnos en ayuda a solventar ciertas tendencias negativas. Pero me da la sensación de que cuando algo se repite durante mucho tiempo, cambiarlo es más difícil. Nuestro alumnado de este caso no hace las tareas, no estudia con disciplina. Ya te entiendo, Héctor. Cosas que crees que vienen más de base, ¿no? De más de abajo, ¿no? Tú puedes tener esa mirada de decir, es complicado, pero si tú ya de entrada dices, es complicado y eso ya te limita a tu actuación, ¿qué hacemos? Motivación es muy importante, hay que apostar. Y de eso, mira, se relaciona un poco con lo que os quería poner antes de decidir los dos principios de aquí, ¿eh? Héctor, gracias por trasladar esos. Todo esto viene muy bien en esta asignatura, ¿eh? Tenéis que decir todo lo que pensáis, lo que os suscita, lo que. ¿No? Porque de aquí vamos a aprender muchísimo. Por ejemplo, os pongo aquí, ¿qué veis? Para relacionarlo con todo esto, ¿eh? ¿Qué veis aquí? ¿Os suena, no? Estas dos imágenes. Hemos jugado un montón de veces. ¿Eh? ¿Un jarrón o qué? Yo puedo ver distintas cosas, ¿no? O dos caras. El otro puedo ver una persona joven, ¿no? O una persona mayor. Por tanto, qué me dice esto? ¿Qué creéis? La percepción, la perspectiva, ¿es subjetiva o objetiva? Es subjetiva, ¿no? Por tanto, yo depende de qué gafas me pongo, miro una cosa, ¿vale? Seguimos. Aquí os pongo este test. Es muy rápido, ¿eh? Esperad, que tengo que cambiar otra vez de pantalla. Esto es un rollo, pero bueno, es así. Me voy a mi pantalla. Espérate. Voy a poner en pequeño. Ay, que no me dejará. Espérate, espérate. Yo quiero compartir esto. Esto no. Mira, voy a hacer otra cosa. Mejor hago esto y abro mi página del YouTube, ¿vale? Y os pongo un vídeo muy rápido, no lo veremos todo de golpe, todo entero, porque no hace falta, pero ahora os comparto el vídeo. Vale, ya veis mi pantalla, ¿no? ¿Veis el YouTube? Vale, os pongo. Ah, esperad, he ocupado en una cosa, porque si no, no lo vais. Bueno, no lo vais a escuchar, es igual, no pasa nada, no hay sonido. Os lo pongo, ¿vale? Venga. ¿Qué? ¿Lo habéis adivinado o no? Es decir, ¿cuántas veces se pasan la pelota estos tres? ¿Sí? Vale. ¿Y ha pasado algo más? ¿Creéis que ha pasado algo más aquí? ¿O todo el mundo se estaba fijando en esto? Atrás, dice Almudena. ¿Qué ha pasado detrás? En el fondo ha pasado algo, ¿no? ¿Más pelotas? No. Bueno, había más pelotas. Mira, si veis, detrás había ¿qué había al principio? ¿Qué había aquí? Una canasta de baloncesto, ¿no? Con dos niños que jugaban. Pues resulta que a medida que ellos se van pasando el balón, resulta que desaparece. ¿Alguien se ha fijado en esto? Héctor sí, ¿eh? Algunos sí, algunos no, ¿vale? Espera, que vuelvo al PPT. ¿Qué me dice esto? Que la percepción no solo es subjetiva,
sino que es selectiva, ¿no? Depende de que yo me estoy mirando, voy a pensar una cosa, ¿vale? ¿Dónde enfocas? ¿Sí? Mira, Octavio se ha ido directamente al fondo. Por tanto, la percepción que yo tengo de la realidad, de una situación compleja dentro del aula, es subjetiva y selectiva. ¿Cómo hago, vale? ¿Cómo hago? Por ejemplo, y sí, por último, ¿qué vemos aquí? Me acuerdo ver esa imagen. ¿Qué veis aquí? Sabiendo esto, ¿qué veo yo aquí? Este alumno lo tengo, imagina que estés en clase, ¿eh? Que tengo al alumno así, que está pensando, que está estresado, aburrido, dormido. Luego el test os lo tengo en el PPT, ¿eh? Podéis acceder a él. Gracias. Frustrado, agobiado, preocupado. Si yo solamente me baso con mi percepción, que es selectiva, que es lo que estoy observando, y que es subjetiva, que viene de mis ideas, mis prejuicios, diré, este no le interesa para nada. Pensó y se acabó. ¿No creéis que yo puedo actuar de esa forma? Se aburre, pues tanto, por tanto, ala, ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo lo demás. Si yo solamente me centro en mi percepción subjetiva y selectiva, no lo veo. ¿Cómo lo puedo trabajar? Yo puedo obviar mi percepción que es subjetiva. Es imposible, porque es imposible. Todo el mundo tiene unas creencias, todo el mundo tiene unos valores, una ideología, y esto es imposible obviarlo. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Hay que minimizarlo, hay que trabajarlo. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya sé que de entrada me lo miro y digo, mira, este ya se aburre, no me dejo guiar por esto porque sé que es subjetivo y que hago una autorreflexión, que es valorar las alternativas, que es observar, ¿no? Voy a observar, voy a preguntarme qué le puede estar pasando, voy a hacer alguna entrevista, voy a hablar con el alumnado, con otros compañeros, voy a hablar, si no soy tutora, voy a hablar con el tutora para saber si sabe algo más, ¿eh? Voy a ver su lenguaje corporal, exactamente, voy a hacer un poco el evaluativo, ¿no creéis? Aquí es totalmente principio evaluativo. Una vez yo tengo todo esto, tal vez voy a hacer el antropológico, ¿no? Voy a coger ese alumno y lo voy a acompañar. ¿Veis un poco la dinámica de ver la realidad? ¿Sí? Y eso que decía antes Héctor, es que claro, eso son las dinámicas que llevan ya desde abajo. Pues aquí sería un poco hacer, minimizar esa idea que tenemos en la cabeza, ¿no? No, es que esto ya viene estipulado y cambiar esto será muy difícil. No, voy a hacer una reflexión sobre esto, voy a valorar todo y voy a intentarlo, ¿no? Es como que no hay que anclarnos solamente en esa idea, que nadie ha dicho que sea fácil, ¿eh? Nadie lo ha dicho. ¿Tanta preocupación? ¿A qué te refieres, María del Carmen? Ay, me he echado agua aquí. Bueno, bueno, si nos lo puedes explicar, puedes poner el micro, si quieres. Sí, sí, hable. Hola, ¿qué tal? Soy Carmen. No, a ver, a mí todo esto me parece maravilloso y muy bonito, ¿no? Pero no sé si solo es una teoría, porque claro, yo me pongo un poco en mis años, ¿no? De bachillerato, que Mm, también hice la FP superior y luego me fui a la universidad y nadie, yo tuve un momento de pérdida, ¿no? En el bachillerato bastante intensa y nadie vino a cuestionarse qué me ocurría, qué no me ocurría, por qué me estaba ocurriendo eso cuando yo venía de una AGB maravillosa y de, y de una serie de cosas, ¿no? Entonces, a ver, me parece genial, ¿no? Todo esto, que al final es trabajar toda la parte de empatía y tal, que me parece que sí, que es el camino, pero ¿esto es una realidad o no es una muy realidad? buena, ¿O no, es no, muy buena cosa que se queda un pregunta. poco en el papel? No, no, es que de hecho esta es la realidad que hace tiempo que estamos intentando cambiar, ¿vale?
Es decir, pero Alba ha dicho, yo creo que depende un poco del profesor, evidentemente. Luego depende del profesor, porque está claro que esto es crucial y cada vez más los centros educativos van hacia este camino porque se prioriza un montón, pero aquí, ¿qué falta? Es decir, ¿qué nos puede faltar? Es que es un sistema que hay muchas variables aquí. Es decir, yo puedo decir, vale, muy bien, yo quiero hacer una atención mucho más individualizada porque quiero acompañar al alumnado, pero resulta que me faltan recursos, me faltan profesores, los profesores están desmotivados, no tengo suficientemente horas, ¿no? Es decir, a ver, estamos dentro de un sistema educativo que hay un montón de cosas que se tienen que cambiar y por eso, bueno, y todo está interrelacionado, está claro. Pero es muy importante que empecemos a romper con eso porque nosotros no estamos enseñando, nosotros estamos educando. Y hay una distancia importante entre esto. Porque enseñar, ¿qué será? Yo los conocimientos los puedo saber muy bien y los enseño y se acabó. Pero educar significa mucho más, ¿no? Educar significa esto, ¿no? Que yo, si veo una realidad, no me tengo que basar por lo que yo creo a simple vista y lo que yo veo a simple vista, ¿no? Sino que tengo que hacer un esfuerzo, tengo una responsabilidad como educadora de hacer una autorreflexión y decir, vale, voy a intentar ayudar lo que pueda a ese alumno. A veces no sale bien, a veces no, ¿no? Pero está bien que hagas esa reflexión, porque es lo que debería y por tanto por eso, en esta asignatura yo os voy bueno, os voy a recordar muchísimo la importancia de todo esto, porque mira, yo voy a cambiar el sistema yo sola, es imposible, no lo voy a hacer. Pero ¿qué puedo hacer yo sola? ¿Qué puedo aportar yo en mi pequeño grupo de alumnos? ¿No creéis que si yo aporto un pequeño cambio, eso ya será una victoria? No, no, ¿No? eso está clarísimo y creo que la tendencia debería ser esa, pero no sé hasta qué punto es real o no. Y luego me ha quedado un poco una duda con respecto a lo que ¿Mm? decía, creo que Héctor antes, bueno, una duda, no, una pequeña reflexión, ¿no? Con el caso que nos ocupa de este niño, ¿no? Que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Que tiene un poco este bajón, ¿no? Uno de los puntos, ¿no? Hasta qué punto tenemos que nosotros como docentes, ¿no? Eh, bueno, sudar, ¿no? Para que el niño cambie, ¿no? Las actitudes y tal, cuando en casa, por lo que parece, ¿no? Tenemos un problema de que la madre parece bastante que pasa del niño, ¿no? Y yo creo que esto también es una realidad que hasta qué punto nosotros tenemos que dejarnos la piel en todo esto cuando realmente a lo mejor no puede Viene de hacer casa. absolutamente nada, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. es una... Has abierto otro debate, has abierto otro debate profundo, porque muchas veces, y por eso, en el último tema que tenemos en esta asignatura, de hecho, vamos a ver todo esto, porque vamos a trabajar en la parte de la comunidad, cómo es importante que el centro abra las puertas a la familia y que la familia sienta que estamos avanzando conjuntamente, que no es algo, es decir, que en teoría que queremos lo mejor, lo mismo, ¿no? En teoría deberíamos querer lo mismo, ¿no? Que es la mejor educación para nuestro hijo o nuestra hija. ¿Eh? Pero es que depende de muchas, lo que dicen tus compañeros, ¿eh? Que depende de muchas cosas, depende del contexto, depende de la etapa, depende del peso que tiene la familia en el centro, depende de cómo es el docente, depende de que si y a ver, es que la última frase que os voy a decir en esta asignatura, que ya os la puedo decir ahora si queréis, pero para mí, más que la vocación, ¿vale? Que es importante, más que la vocación, es la actitud. Es decir, si un docente que está en clase, que está en sus horas de docencia, etcétera, etcétera, no tiene una actitud de mejora constante, es difícil que hagamos todo esto. ¿Lo veis? Porque me voy a basar con lo primero, voy a hacer lo mínimo y se acabó. Eso quiere decir que yo siempre tengo que innovar, tengo que estar siempre... No, eso quiere decir, por ejemplo, el ejemplo que ponías, ¿no? Que es ese ejemplo que estamos trabajando aquí, yo sola seguramente no podré, pero somos un equipo de docentes. Por lo tanto, si yo en ese momento yo no soy tutora, ¿qué voy a hacer? Y yo detecto esto en clase, ¿qué voy a hacer? El primer paso será
Voy a hablar con la tutora o el tutor para comunicarle, oye, he visto este alumno así en clase, ¿te ha pasado? Otros docentes te han dicho lo mismo y va a ser el tutor que va a recopilar un poco las demás sensaciones de los demás. Y a partir de ahí, muchas veces, cuando hay una situación así, incluso tenemos ayuda externa. De orientadores externos o del equipo de orientación, porque aquí no lo hemos explicado aún, pero el equipo de orientación está detrás de muchas situaciones de este tipo, ¿vale? Pero muchas gracias por plantearlo porque, bueno, esa va a ser un poco la intención de esta asignatura, ¿eh? Empezar a cuestionarnos todo esto, de si pasa, no pasa, pero si pasa, no pasa, pero sobre todo cuestionarlo porque a vosotros os haga pensar, ¿sí? Para poder hacer un poco ese cambio. ¿M? Muchas gracias por tu aportación, de verdad. Bueno, terminamos, ya vemos que es las 12:04, ¿no? Para resumir, un poco, por tanto, para ver esa situación, yo solo no me voy a basar con ese concepto de orientación que es uno, que solamente voy a ver la parte vocacional, ¿no? Sino que voy a englobar todo el alumno aquí, por cada parte personal, la social, la familiar, el cognitivo, por tanto, yo tendré que coger información y tener ese enfoque integral de lo que es el alumno, ¿vale? Un poco, bueno, viene en la misma dirección. Vale, cogemos un segundo, esto es un poco lo mismo, ¿eh? Los principios nos ayudan para hacer esa autorreflexión. Vale, y ese ejemplo de clase que hemos trabajado, ¿qué creéis? Por esa situación, ¿qué dos cogeríais como primeramente? Que es como, vale, yo veo esta situación, tengo que trabajar sí o sí en esta dirección. Hay dos que están por encima de todo, que es como primeramente tengo que trabajarlos antes de trabajar los demás, porque siempre los voy a trabajar todos, pero hay dos que son más urgentes. ¿Eh? Muy bien, Jesús, exactamente, exactamente. ¿Eh? ¿Estáis de acuerdo, eh? El antropológico, el evaluativo, porque yo tengo que hacer un diagnóstico de esa realidad y luego tengo que acompañar personalmente a ese alumno, ¿no? ¿Habéis visto cómo atarramos un poco, cómo contextualizamos los principios? Esto es lo que tenéis que hacer en la actividad, coger los dos más, los dos principios que aplicaríais primero, porque está claro que una vez yo, porque luego vendrá lo demás, ¿eh? Luego yo voy a decir qué objetivo, qué técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez yo tenga todo esto aplicado, pues voy a decir, vale, pues voy a trabajar tal vez ahora la relación entre ellos y así ese alumno se puede sentir mejor en clase y más respaldado, etcétera, etcétera. Y si resulta, ¿no? Os pongo la última cosa que os comento. Y si resulta que yo aplico todo esto, sí, en documentación, Héctor, si yo aplico todo esto y me sale mal, ¿dónde creéis que vuelvo? Tendré que volver atrás, ¿no? ¿Qué tendré que volver a hacer? Volver a diagnosticar, ¿no? Volver a decir, vale, eso no me ha ido bien, vuelvo a observar, vuelvo a hablar con los demás porque tal vez me he dejado algo por el camino. ¿Eh? Tenemos muy poca cosa ahora para analizar los casos, solamente esto, pero que sepáis que vamos a ir añadiendo elementos para que entendáis todo ese contexto y podamos dar la respuesta más idónea posible. A veces nos equivocaremos, pero a veces pues nos van a ayudar a aprender de esos errores, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, a veces, muchas veces sí, Jesús, pero a veces vais a encontrar situaciones que el evaluativo no hace falta, porque es un problema que tal vez sea más de, yo qué sé, más de autoestima general o más de desmotivación general de todo el grupo. Aquí no tiene no hace falta que haga un diagnóstico, porque yo ya lo veo que hay una desmotivación por la asignatura, ¿no? Por tanto, yo haré más una intervención social y tal vez más un desarrollo, ¿no? Etcétera. Es decir, con todo lo que hemos visto hoy podríamos comenzar ya. Sí, sí, lo podéis ya. No, ya lo podéis hacer. Con todo esto ya tenéis los elementos suficientes para hacer la actividad. Bueno, y aquí venía un poco, Héctor, si quieres volver a tomar aquí el asunto, ¿no? Porque si ves, hemos trabajado un poquito esto, ¿no? ¿Qué decías? ¿Qué son? ¿Qué opinas tú, no? Son dos frutas, no sé qué creéis? ¿Hay una respuesta correcta? Lo ha dicho bien el alumno. Lo ha dicho bien, ¿no?
No hay una respuesta ahí concreta. Y eso también lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar que muchas veces, bueno, os voy a poner un vídeo de esto un día, si queréis, eh, que explica un poquito esto. De hecho, va muy relacionado con esto, que a mí me encanta, que es un profesor que me encanta. Os lo voy a poner, ¿vale? Y seguiremos con esa reflexión y ya veréis que os gustará, os gustará. Es un ejemplo de primaria, ¿eh? Pero lo podéis trasladar perfectamente a secundaria, a bachillerato, incluso a nuestra vida, ¿eh? Exacto, incitan al grupo, ¿vale? Y un poco la fábula del ciego es igual, ¿no? Si cada uno pues, se centra en una cosa, es difícil ver la globalidad y por eso es importante la comunicación entre los compañeros. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro, ¿eh? Teníamos que repasar porque había cositas que se dejaron sin explicar la semana pasada, por eso nos hemos alargado esos 10 minutos. Os cuelgo esto en la documentación, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis de la actividad, pues ahí tanto Patricia como yo estaremos al tanto, ¿vale? Y lunes Patricia se va a conectar y así le echáis también cara, ¿vale? Pues nada, que tengáis buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros por conectaros. Hasta luego, que vaya muy bien. Adiós.